Pablo está diciendo, esto es un hecho, porque Cristo es la primicia. Y posteriormente, Pablo comienza a hacer afirmaciones apologéticas. ¿Cómo se va a dar eso? ¿Cuál es el orden que va a tener? ¿Verdad? Yo les decía anteriormente, yo no voy a abordar ese punto, sino que voy a abordar el hecho de que Pablo está estableciendo por medio de la palabra una verdad que ellos ya habían creído. ¿Qué está haciendo Pablo? Lo que le dice el mismo Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y hay una palabra que a mí me gusta muchísimo de lo que dice Pablo, y dice que esa palabra que es inspirada por Dios y que es útil para enseñar y corregir, me gusta cuando Pablo dice para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Redarguir significa que un argumento que nosotros usamos, la misma palabra, usa ese mismo argumento para volverlo en contra de nosotros. Y en este texto vamos a ver que el apóstol Pablo también lo hace. Pablo utiliza algo que los corintios estaban creyendo para redarguirlo. Utiliza ese mismo argumento para demostrarle cuán están equivocados ellos. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Hermanos, nosotros creemos tener la razón de todo lo que hacemos y buscamos la razón, ¿verdad? Nosotros venimos y decimos, es que yo hago esto, por ejemplo, aquellos, hoy en día como están las leyes, el liberalismo y la depravación social, ese lema que utilizan los proabortivos, por ejemplo, dicen, ¿verdad? Mi cuerpo es mío. Pero si viene a la palabra una persona que ha creído eso, se va a dar cuenta que la palabra puede utilizar ese mismo argumento para volverlo en contra de él. Eso es lo que Pablo está haciendo cuando Pablo afirma que Cristo es la primicia. Cuando Pablo les enseña por medio de las Escrituras. Y eso es lo que va a comenzar a hacer. Miren lo que Pablo dice en el versículo 29. Y esta parte yo quiero que usted le ponga muchísima atención. Porque para mí es en mi predicación esta mañana, ¿verdad? Para mí es el versículo más importante. ¿Por qué? Porque este versículo nos enseña que cuando una verdad se pierde, hermanos, todo pierde sentido. Cuando nosotros descuidamos una verdad del Evangelio, cuando nosotros descuidamos la autoridad de las Escrituras sobre nuestra vida, todo lo demás pierde sentido. Pablo dice en el versículo 29, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Me encanta este versículo porque si ustedes estudian y ustedes comienzan a investigar un poco, se van a dar cuenta que este es uno de los versículos más difíciles de la Biblia. ¿Por qué es uno de los versículos más difíciles? De este versículo es que los mormones toman para bautizarse en el nombre de los muertos. ¿Cómo hacen ellos? Ellos buscan el nombre, investigan el nombre de algún antepasado que murió sin Cristo y entonces ellos se bautizan en nombre de él para que cuando exista la resurrección volverse a encontrar con esa persona. Oigan bien, Pablo aquí no está diciendo hagan esto. Pablo no está diciendo esto está bien, esta doctrina es apostólica. Y es allí donde está el mejor argumento, es ahí donde está la mejor prueba de lo que es redarguir. Porque este argumento que tenían algunos corintios se bautizaban en nombre de los muertos. Entonces Pablo utiliza ese mismo argumento de ellos para corregir que algunos de ellos estaban dudando de la resurrección. Pablo no está autorizando. Y si yo me di la tarea de investigar mucho esto. No solo los mormones habían practicado valga la redundancia, esta práctica.
pero solo ellos lo han quedado realizando, porque muchos han desistido de esto. Investigaba, hay un teólogo que a mí me gusta muchísimo, un comentarista que se llama Gordon Fee, se lo recomiendo, y él ponía, por ejemplo, dos grandes argumentos, el por qué esto no es una enseñanza apostólica. Y él decía, número uno, porque en la historia de la iglesia, aún la iglesia primitiva, nunca se practicó. Número uno. Y número dos, porque no es una doctrina de las escrituras, como el bautismo con la fórmula trinitaria, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo no está estableciendo que esto es verdad, que esto es correcto. Pablo está utilizando la práctica de ellos para corregirlos. Esto es como que si Pablo le estuviera diciendo, entonces si ustedes niegan la resurrección, la práctica de ustedes no tiene sentido. Y esto, ¿por qué le digo que para mí es uno de los versículos más importantes? Porque voy para nosotros como iglesia. Si nosotros, y es por esto que mi tema se llama, ¿verdad?, protegiendo la verdad del evangelio. No sé si usted logra entender la imagen que mi hermano Bayardo hizo para este mensaje. Y creo que es esa. Unos hombres poniendo plástico negro sobre los cimientos de una construcción. Hoy en día se ha popularizado eso, que cuando las columnas las cubren de plástico, en medio de la construcción las cubren de plástico, y aún los cimientos los cubren de plástico. Porque en algunos países cuando llueve bastante, usted ha visto que sube de parte de abajo hasta que va subiendo un moho verde. Y eso es porque la parte de abajo está tan húmedo y que contamina el acero, contamina todo el material. Entonces ahora ponen un plástico para cubrir los cimientos. Nosotros como creyentes, si nosotros creemos el mensaje del evangelio, debemos de hacer lo mismo. Debemos de proteger ese mensaje, debemos de proteger esa fe. Debemos de tomar medidas para proteger lo que nosotros mismos hemos creído. Ahora, Pablo exhorta de que si ellos no creen en la resurrección como tal es, entonces dice, no tiene sentido lo que ustedes están haciendo. No tiene sentido que ustedes se estén bautizando en el nombre de los muertos si ustedes mismos no creen en la resurrección. Apliquemos esta verdad para nosotros como iglesia. Si nosotros no vivimos como Dios manda, si nosotros no creemos en la palabra del Señor como nuestra autoridad, si nosotros no creemos y no vivimos como que Cristo es nuestro Señor, hay muchas prácticas en nuestra vida cristiana diaria que no tienen sentido. Si usted no hace de Cristo su Señor, no tiene sentido que vengamos todos los domingos. Si usted no hace de la palabra de Dios su autoridad absoluta, no tiene sentido entonces que nos bauticemos. Miren lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 4. Si aplicamos este texto que Pablo dice, no tiene sentido entonces que ustedes se bauticen en nombre de los muertos si ustedes no creen en la resurrección. La pregunta para ustedes, iglesia, sería, ¿qué sentido tiene para nosotros bautizarnos, por ejemplo? Tomando esa misma alegoría que Pablo hace. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando usted se bautiza en Cristo Jesús para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, para morir a nuestro viejo hombre y ser vivificados en Cristo Jesús y vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta para nosotros sería, ¿qué sentido tiene para nosotros bautizarnos y no vivir una vida nueva? ¿Qué sentido tiene para nosotros la oración si no permanecemos en la palabra del Señor?
¿Qué sentido tiene para nosotros el servicio? Hay gente que le encanta servir, dice, y hasta tenemos aquel lema que dice, el que no sirve, no sirve. ¿Verdad? ¿Qué sentido tiene para nosotros servir? Llámese como se llame el ministerio, la iglesia donde usted sirve, si usted no cree en la palabra del Señor. Si Cristo no es su Señor, si Cristo no es su autoridad, si Cristo no es su Salvador, ¿qué sentido tiene ir a misa todos los domingos o al culto todos los domingos? ¿Ah? ¿Qué sentido tiene llamarme cristiano si no estoy creyendo en la palabra del Señor? ¿Qué sentido tiene que nos llamemos hermanos? Que nos gritemos de cera a cera, Dios le bendiga, hermano. ¿Qué sentido tiene si no me hablo ni con el vecino, no me hablo ni con familiares? ¿Qué sentido tiene para nosotros nuestra fe? Eso es lo que Pablo está haciendo. Como perito arquitecto, está tomando las prácticas de ellos para decirles, si ustedes no creen en la resurrección, lo que ustedes hacen, y es que no está probando. Si Pablo viniera, vamos a hacer algo. Por ejemplo, hay gente que no le gustan muchas cosas que se hacen en la iglesia. En algunas iglesias. Por ejemplo, a nosotros tenemos un ministerio de danza. Habrá algunos que no les guste. Habrá algunos que no les guste la alabanza que tocamos. Habrá algunos que no les guste la vestimenta del pastor. Habrá algunos que no les gusten ciertas cosas. No tiene que gustarle todo, ¿verdad? Pero cada una de las cosas tiene su explicación. La danza es una forma de adorar al Señor. Es una forma de alabanza. Pero si el ministerio de alabanza, si esa mujer o esa doncella que está danzando no vive bajo el criterio de la palabra del Señor, no vive bajo la autoridad de Cristo, ¿qué sentido está? ¿Qué sentido tiene que dance? Si usted viene a la iglesia y usted no está dispuesto, si usted no está dispuesto a ser doctrinado, ¿qué sentido tiene que usted venga? Hermano, nosotros buscamos al Señor, ¿saben para qué? Para que nuestra vida sea cambiada. Buscamos al Señor para ser doctrinados por su palabra. Ser doctrinado no es una palabra negativa, porque la doctrina significa conjunto de enseñanzas. Y nosotros como cristianos hemos tomado la decisión voluntaria de ser doctrinados por la palabra de Dios. Hemos tomado la decisión voluntaria de vivir conforme la palabra del Señor. Pero si yo no vivo coherentemente con esa decisión, ¿qué sentido tiene congregarme? ¿Qué sentido tiene hacer lo que hago si la palabra de Dios no es mi autoridad? Muchas de las cosas que nosotros hacemos, hermano, pierde total valor. Usted puede levantarse a las 3 de la mañana y llorar. Usted puede ayunar 41 días, le puede ganar al Señor Jesús. Pero si usted no está dispuesto a obedecer la palabra del Señor, así como Jesús lo hizo cuando fue tentado por Satanás, Jesús no hizo su gusto, no hizo su antojo, hizo lo que la palabra del Señor le mandaba hacer. Él tenía la autoridad, él podía convertir las piedras en panes, sí podía hacerla. Pero la iglesia no es un circo. La fe no es un circo. La fe tiene un propósito. Y la fe del propósito es de que Cristo sea glorificado. El propósito de nuestra fe es que toda la honra y toda la gloria sea del Señor. Ese es el propósito de nuestra fe. Y entonces, iglesia, ¿qué sentido tiene? Y esto es lo que Pablo les dice. Oigan bien, y aclaro, Pablo no está reconociendo que sea correcto el que se bauticen por los muertos. El texto, estúdielo, no dice eso. Lo que el texto nos enseña es que toma una práctica que estaban teniendo algunos corintios, no dice que sea buena o mala, solo dice eso que ustedes están haciendo no tiene ningún sentido si ustedes no creen en la resurrección. Pero yo quiero extenderlo más allá, no solo quedarme en el tema de la resurrección.
si no creemos en la divinidad de Cristo, si no creemos en la autosuficiencia de la palabra del Señor, si no creemos que la Biblia es nuestra autoridad, si no creemos en la gracia, que solo por la gracia del Señor somos salvos, muchas de las cosas que hacemos no tienen sentido. No tiene sentido que estos jóvenes pasen semanas preparando la alabanza. No tiene sentido los estudios. No tiene sentido que nosotros nos reunamos. Los hombres vamos a comenzar a reunirnos, ¿verdad? A partir de la próxima semana a las 5 de la mañana. No tiene sentido. Y desde ya quiero exhortar a los varones. No tiene sentido que usted se desvele si usted no está dispuesto a ser corregido. No tiene sentido que usted se levante temprano si usted no quiere cambiar. El hecho de congregarnos, el hecho es porque hemos aceptado que eso, que nos queremos poner en cinta, queremos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Miren lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Pablo está alertando a Tito. Y tristemente, esta es una verdad que está dentro de la iglesia. Ayer en la reunión de hombres, le decíamos, ya cuando nos despedíamos, hablábamos de ese tema. Y Adrián trajo ese tema, lo trajo a colación y fue muy bueno. Él decía que las luchas que nosotros tenemos no son exclusivas para los que están fuera de la iglesia. Las mismas luchas que tiene un hombre fuera de la iglesia, las tenemos dentro de la iglesia. Y por eso es necesario que nosotros, como dice la palabra del Señor, que el hierro con hierro se afila. Por eso es necesario que nosotros rindamos cuenta. Por eso es necesario que nosotros nos exhortemos. ¿Saben por qué? Porque esa es una manera de proteger el evangelio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hermano, tenemos que proteger el evangelio. Y esto es lo que Pablo nos dice en los versículos siguientes. Miren lo que Pablo dice desde el versículo 30 en adelante. Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra las fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana morimos. Es lo mismo que le decía. Bueno, si no estamos dispuestos a vivir como hombres de Dios, si no estamos dispuestos a vivir como creyentes, hermano, no se levante temprano, no se levante a las 5 de la mañana para venir no se levante a las 4 de la mañana para venir a las reuniones, porque no estamos dispuestos. En cuanto porque estamos dispuestos, porque hemos creído en el poder del evangelio, porque hemos creído que es lo que necesitamos, entonces hagámoslo. Pablo, ¿por qué dice yo estoy dispuesto a morir? ¿Por qué he puesto mi vida en riesgo? Porque yo sí he creído en la resurrección. No he perdido mi tiempo, dice el apóstol Pablo. Y miren cuál es la advertencia que Pablo hace. Y este es el origen de la corrupción en el hombre. Y esto es de esto es lo que nosotros debemos proteger el evangelio. Versículo 33 y 34. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En Reina Valera dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué hace el apóstol Pablo en este punto? Está identificando cuál es el problema, qué es lo que está dañando ese fundamento. Y es como cuando le ponía el ejemplo, llega Einer a la casa y me dice, aquí hay un problema.
Aquí usted tiene que hacerlo más grande porque esto va a dañar el fundamento. Aquí tiene que ponerle otra varilla de hierro, porque nosotros estábamos haciéndolo de 6 elementos. Póngale más elementos, póngale 2, porque las varillas eran muy delgadas. Había un problema y él llegó a corregir ese problema. Pablo, cuando Pablo identifica y dice que las malas compañías o las malas conversaciones, como lo dice Reina Valera, corrompen las buenas costumbres. Esa es la raíz del problema. ¿Qué estaba dañando este fundamento en la iglesia de Corinto? Que los corintios venían a la iglesia, se reunían, alababan al Señor, pero tantito salían de la iglesia, salían de la congregación y se iban y se reunían ¿con qué? Con los gnósticos. Y los gnósticos les decían: vos sos loco, no andes creyendo en la resurrección de los muertos. Así nos pasa muchas veces a nosotros. No tenemos fundamento de fe. O aquellos que hemos salido de las adicciones, ¿verdad? Del alcoholismo. Que es que yo quiero ir a ayudarles a mis amigos a salir ellos también. Pero si tal vez anden en alitas de cucaracha, lo mejor es, como dice el apóstol Pablo, huye de las pasiones juveniles. Si usted tiene problemas, recuerdo cuando uno de mis hermanos estaba más pequeño, no voy a decir quién es, para que no me le hagan bullying. Recuerdo que él, chavalo, ya grandecito, una vez le digo yo: mira, te voy a contar algo. Espérame, me dice: ¿lo que me vas a contar es secreto? Sí. Pues no me lo conté, porque yo se lo cuento a todo el mundo. Hermanos, yo creo que nosotros debemos ser como ese niño, debemos de conocernos. Usted tiene que saber de qué pata usted cojea. Y entonces decir: no, yo no voy a ir ahí. Si yo sé que yo soy dado al mal, si yo sé que yo soy problemático, si yo sé que yo soy delicado. Nosotros cuando estamos en familia bromeamos bastante. Y hay un miembro de la familia que dice: no, a mí no me den broma porque yo me las creo. No, a mí no me den broma porque yo me las creo y a mí me afecta. Entonces, ya sabemos qué broma podemos y cuál no. Porque ya sabemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo. El problema de ustedes, ¿saben cuál es? Le dice Pablo: que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ustedes creían bien, ustedes tenían un buen fundamento, pero a raíz de que ustedes comenzaron a tener malas conversaciones, malas compañías, ustedes se corrompieron. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la manera de proteger el evangelio? Hermanos, a nosotros hoy en día no solo tenemos que proteger el evangelio de las malas conversaciones y de las malas compañías, también tenemos que protegerlos de las redes sociales, también tenemos que protegerlos, hermanos, del ocio nuestro, del Netflix, de todo el tiempo que nosotros perdemos. Una forma de que usted puede hacer para proteger el evangelio, como la pastora decía temprano: orar es bueno, ayunar es bueno, pero leer la palabra también es bueno. Entonces hay que tener un equilibrio. Pero la gente dice: no, ya oré, ya tengo permiso para ir a ver la novela. Ya ayuné, entonces ya tengo permiso para ir a hacer esto. No, usted tiene que ser integral. Orar, ayunar, leer la palabra, hacer sus devocionales, tener un tiempo en comunión con la familia. Hermano, esta es una manera que nosotros podemos hacer para proteger el evangelio hoy en día. Pero nosotros nos llamamos cristianos solo porque ponemos una prédica en YouTube, ya medio la vimos y ya salimos y sentimos que eso nos llenó y que eso fue suficiente. No, hermano, usted tiene que ir a filtrar la palabra del Señor. Para usted no es suficiente venir el domingo, congregarse, cantarle al Señor y escucharme a mí. No puede ser suficiente para usted. Usted tiene que regresar a su casa y usted tiene que filtrar. Voy a ver si es cierto que lo que este hombre dijo es verdad. Voy a filtrarlo por la palabra del Señor. Y yo voy a meditar también, porque el Espíritu Santo sí habla a nosotros también. Y todos nosotros tenemos el Espíritu del Señor. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir una vida consecuente con el mensaje del evangelio. Tenemos que ser coherentes. Por eso hoy en día vemos cristianos débiles y no importa la denominación o la religión que profesen cuando se llaman cristianos, creer en Cristo. Somos débiles muchas veces.
porque vivimos una vida incoherente totalmente. Así que el llamado que Pablo hace, el llamado que Pablo le hace a esta iglesia es a despertar. Y le dice en el versículo 34, miren lo que le dice: sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque alguno no tiene conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra os digo. En otras versiones dice: velad debidamente. Nosotros ya estudiamos bastante la palabra velad el año pasado, ¿verdad? Bastante vimos la palabra velad. ¿Y qué significaba? Estar alerta. Estar alerta. Entonces, como creyentes, iglesia, debemos estar alertas de las acechanzas del diablo. Debemos estar alertas de las mentiras. Hermanos, no nos hagamos, como dice, no voy a decirlo, no nos hagamos los tontos. Ay, es que me llamaron. Es que mire, pastor, yo no quería ir, pero me llamaron. Me llamó fulano, me llamó sutano, me llamó perencejo. Hermano, sencillo, bloquéelos. Si no puede, tome medidas radicales, cambie el número de teléfono. O dele el teléfono, cámbielo una semana con su esposa, con su hijo. Cambie el número. Denle las cuentas, comparta las cuentas, hermano. Y no es broma lo que le voy a decir. Usted le puede, por lo menos en esta congregación hay 5 o 6 personas que que tienen acceso a mi Facebook, por ejemplo. La mayoría de los jóvenes, mi sobrino, mi hijo y la mayoría de los jóvenes, yo les puedo pasar mi teléfono ahorita y se lo desbloquean. La mayoría. Protéjase. Y esa es una manera también de proteger el evangelio, de proteger su matrimonio, de proteger a su familia. La manera que nosotros tenemos que protegernos, hermanos, así como Pablo está pidiéndole a la iglesia que proteja el mensaje que ellos ya recibieron, es velando, estando alerta. Padres de familia, no se vayan a acostar y dejen a los hijos que se vayan con los teléfonos a sus cuartos y estén hasta la 1, 2, 3 de la mañana con el teléfono. Ustedes tienen que velar. No le den teléfonos a los niños menores de 18, 19 años. No lo hagan. Velen. Hermano, si usted es el que paga los alimentos, usted es el que paga la colegiatura, usted es el que los mantiene, usted es la autoridad. Tomen medidas. En el hogar, los cónyuges tienen que tomar medidas y proteger el matrimonio, así como Pablo quiere que la iglesia proteja el evangelio. Pablo quiere que el evangelio sea protegido, velando debidamente, estando alerta debidamente. Oiga bien, debidamente, no vulgarmente. Habemos algunas personas que queremos proteger, por ejemplo, a nuestra familia siendo vulgares, siendo groseros. No puedes ir ahí. No, vaya usted con su familia entonces. Claro que su familia necesita un tiempo de ocio, un tiempo de distracción. Su familia necesita ir al cine, su familia necesita ir al parque, su familia necesita ese tiempo. Y una forma de protegerlo no es mandándolo solo. Vaya usted con su familia. Tenga tiempo en familia, tengan comunión. Pablo está pidiendo que esta iglesia vele debidamente, no de forma burda. ¿Y cómo podemos velar debidamente nosotros como cristianos? Viniendo las mujeres al discipulado de mujeres. Velemos debidamente, crezcamos juntas debidamente, rindámonos cuentas juntas debidamente. Los hombres, yo ayer le decía a los hombres en la reunión que tuvimos, yo le decía, yo soy uno más de ustedes. No porque yo sea el pastor, y se lo pueden decir los hombres que estuvieron, no porque yo sea el pastor, usted no tiene derecho o obligaciones también de corregirme cuando usted vea que algo en mí está mal. Nos hemos acostumbrado
Y esto es velar debidamente. Nos hemos acostumbrado a que abusen de nosotros espiritualmente. ¿Y saben por qué hemos caído en esa práctica pecaminosa? Porque nuestro filtro no es la palabra del Señor. Nuestros filtros son las costumbres, las culturas del mundo. Iglesia, velad debidamente es velar conforme el consejo de la palabra de Dios. Amén. Así que yo ruego en esta mañana que cada uno de nosotros, por el amor de Cristo o a Cristo, vele debidamente. Cuide el mensaje del evangelio que usted ha recibido. Sea diligente, tome medidas, rinda cuenta. Un día de esto le decía a un varón que llegaba a la casa: gracias por venir y buscarme. Gracias por hacer eso. Hermano, porque esa es parte de velar debidamente, buscarnos entre nosotros y confesarnos debilidades y tentaciones que tenemos. No vengamos solamente a confesar pecado, vengamos y confesemos luchas que tenemos hoy. Eso es velar debidamente. Estoy pasando por este problema, estoy pasando por esta situación. Pablo, como perito arquitecto, llega a corregir a esta iglesia. Yo espero en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo también lo corrija a usted y que el Espíritu Santo lo anime, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Le dice a Timoteo que la palabra del Señor tiene el poder de redarguirlo. Yo quiero pedirle que usted le diga al Señor: Padre, redargúyeme por medio de tu palabra. Amén. Así que yo quiero invitarle, iglesia, que por favor no negociemos las verdades fundamentales del evangelio. No negociemos las doctrinas fundamentales de nuestra fe. No podemos negociarlas. Tenemos que cuidarlo, porque las malas conversaciones, las malas relaciones corrompen las buenas costumbres. Y a las buenas costumbres que Pablo se refiere es al mensaje de salvación del evangelio. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar en esta mañana. Esto es importante, hermanos. Recuerden esto: los corintios tenían fe, pero su fe estaba desviada. Y la fe desviada no nos sostiene en la prueba. Y esto es lo que yo quiero que usted ore en esta mañana. La idea de nuestra oración esta mañana es: Señor, ayúdame a guardar tu palabra. ¿Cuál es el lema? A ver, jóvenes, a ver. ¿Cuál es el lema? ¿Cuál es el texto lema? Para que los padres de familia sepan, ¿cuál es el texto lema de Generación Renovada? Salmo 119:9. ¿Qué dice ese salmo? ¿Cómo puede un joven guardar su camino guardando su palabra? La única manera que un joven puede guardar su camino es guardando la palabra del Señor. ¿Y cómo va a guardar el joven la palabra del Señor? Hermano, cuidándose de malas conversaciones, cuidándose de malas compañías. Eso aplica también para nosotros los hombres. Eso aplica también para las mujeres. Amén. Guárdense, guardemos la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias a ti, Señor, por este tiempo que nos has regalado, por este lugar seguro, Señor, para alabarte, para bendecirte, para celebrar tu palabra y el poder que ella tiene en nosotros. Señor, en esta mañana oramos pidiéndote, Señor, que nos ayudes, porque hay áreas en nuestras vidas donde el moho está creciendo. Hay áreas en nuestro matrimonio, hay áreas en la crianza de nuestros hijos donde el moho está creciendo. Pero yo creo, Señor, que
cada uno de nosotros puede corregir lo que está haciendo mal. Pablo llega a esta iglesia, Señor, no para condenarla, sino para ayudarla, motivarla, exhortarla a que corrijan la manera en que están creyendo algo. Señor, en esta mañana oramos pidiéndote, Señor, ayúdanos a corregir. Ayúdanos a corregir aquello, Señor, que hemos creído mal, aquella mala práctica que hemos tenido de las cosas. Señor, ayúdanos, Padre, porque nosotros hemos creído, como tú le dijiste a tus discípulos, que apartado de ti nada podemos hacer. Te necesitamos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Te necesitamos, Señor, gobernándonos. Ayúdanos, Padre. Señor, y perdónanos porque muchas veces hemos tomado decisiones, Señor, no con una mala intención. Hemos tomado malas decisiones en la ignorancia, pero hoy, Señor, venimos a ti. Hoy queremos, Padre, corregir nuestras decisiones conforme tu palabra, porque no queremos, Señor, que esta alabanza que te dedicamos a ti, no queremos que este tiempo, Señor, que apartamos para alabarte sea sin sentido. No queremos, Señor. Queremos que nuestra vida sea coherente. Queremos que nuestra vida esté alineada, Señor, con el consejo de tu palabra. Queremos que nuestra vida, Señor, goce de esa presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo todos estos hogares que están aquí representados. Y ruego, Señor, que te glorifiques en cada uno de ellos, Señor. Que tu palabra, Señor, traiga gozo y paz en ellos, Señor. Que ellos abunden, Padre Santo, en esa esperanza que trae el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, damos gracias a ti. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.